Bueno, el objetivo de esta conferencia de prensa está claro y es dar a conocer las circunstancias en las cuales se llevó hoy el falso Ateneo, el pseudo Ateneo de Perites en la sede de LEAF, en la ex ESMA, debido a que los artículos 249 en el Código Procesal Penal y el artículo 262, si mal no recuerdo, en el Código Procesal de la Nación establecen que las reuniones que se efectuarán por parte de les perites, claramente los códigos procesales no usan lenguaje inclusivo, pero que estas reuniones serán secretas y serán para la discusión de los distintos temas para llegar a una conclusión que puede ser conjunta, que puede haber consenso o que puede haber disenso. Lo que ocurrió hoy es lo que anticipamos con las querellas hace casi 40 días y es el hecho de que cuando me hice presente estaba la señora jueza y el señor fiscal Asolín también presentes, y el resto de las personas que habían estado presentes en la operación de autopsia. Cuando llegué ya había un informe que estaba realizado, que ya estaba conformado, que ya tenía sus consideraciones y ya tenía sus conclusiones. Y claramente había sido acordado entre las partes, entre las otras partes, y cuando hablo de partes hablo de les perites, no desde el punto de vista jurídico, partes desde el punto de vista jurídico, había sido acordada entre las otras partes, impidiendo que esta querella ejerciera su derecho a una discusión sobre, desde el punto de vista científico y bibliográfico, sobre los conceptos, tanto científicos como no científicos, que se virtieron en este informe. Para avanzar con este informe, y más allá de esta circunstancia, que considero gravosa, quiero decir que también se llegó a la conclusión, a pesar de esto, se llegó a la conclusión que también habíamos anticipado hace aproximadamente 40 días, y es el hecho de que Facundo murió de forma violenta. Fue una muerte violenta por asfixia, tal cual lo habíamos establecido, y una asfixia por sumersión. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo fue sumergido hasta que ingresara líquido en él, es decir, que aspirara y tragara líquido para que llegaran las distintas sustancias que se encuentran en el agua a su torrente sanguíneo y se alojaran en distintas partes de su cuerpo, que es lo que se evaluó y lo que se diagnosticó a través del análisis de diatomeas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos desde el punto de vista médico-legal de una muerte violenta, estamos hablando, y esto lo corrobora, otra vez no lo dice Kramer, sino que lo dice la ciencia, estamos hablando de 3 posibilidades. Solo 3 posibilidades se establecen desde el punto de vista científico cuando hablamos de muerte violenta. Una muerte violenta por suicidio, que claramente esto no ha sido, porque Facundo no tenía antecedentes de ideación suicida, tenía todo un proyecto de vida por delante, tenía además contactos estrechos con su comunidad y peleaba por los derechos humanos, así que esto es absolutamente inviable. El segundo punto es un accidente que también los descartamos por distintas cuestiones científicas, entre ellas que el cuerpo no tenía ningún otro tipo de lesión. Y la última, dentro de estas 3 opciones que establece la ciencia y la bibliografía con respecto a las muertes violentas, es el homicidio. Entonces, descartado el suicidio y el accidente, lo único que nos queda como hipótesis para la finalización de la vida de Facundo es el homicidio, teoría que empezamos a manejar desde el día 1 con Cristina y con las querellas, y que dejamos en claro desde ese momento. Quiero aclarar también que el informe fue firmado en disidencia parcial. ¿Qué significa esto? Que también hay un error, una omisión por parte de la jueza cuando comunica que
el informe ha sido firmado de conformidad por todos los peritos. Y esto no es así porque el informe fue firmado por esta querella en disidencia parcial. ¿Por qué en disidencia parcial? Porque, como anticipaba anteriormente, desde el punto de vista científico hubo contradicciones importantes como contradicciones científicas, ¿sí? Que nos hablan de un entramado que se conecta con lo que dije al principio, con un conjunto de personas que a escondidas se reúnen para hacer una peritación, una discusión pericial que debía incluir a todas las partes, y esto significa también a esta querella. Esto que estoy planteando es, entre otras cosas, el hecho de la negación sobre el pink teeth, la negación sobre que el diente rosado sea un evento vital, de un día para el otro, aparentemente, la odontóloga, la especialista, que en otros casos determinó fehacientemente que era un fenómeno vital, como en el caso de Franco Casco, en este caso lo dijo inicialmente el día de la autopsia. Tendríamos que ir simplemente a los videos que se grabaron, que tienen que estar, y así lo solicité antes de iniciar la reunión, tienen que estar a disposición de la querella a la brevedad posible. Ella dijo que era un indicio de vitalidad, un fenómeno vital que antecede a la muerte, y sin embargo en este informe, muy llamativamente, en coincidencia con los médicos de la Corte de la Nación, empezó a decir que el fenómeno era post-mortem. Cuando dije que yo me oponía a esa afirmación y que quería que quedara por escrito, hubo una enorme discusión, una enorme agresión, lo que casi sería un mobbing, es decir, un ataque de muchas personas contra una, en la que exigían que yo depusiera mi posición científica y sino que la explicara con la bibliografía correspondiente. A lo cual yo contesté que por supuesto que lo voy a hacer en su momento en el juicio oral. El problema que surgió, que termina siendo un problema desde el punto de vista científico menor, porque en definitiva a esta altura y con las evidencias que tenemos, el diente rosado es un dato más. Cuando antes de entrar a la autopsia yo le dije a Cristina, Cristina llegó con un solo diente como evidencia, como para buscar cuál fue la causal de la muerte de Facundo, y ella me dijo, confía porque Facundo te va a ayudar, y así fue, porque encontré todos los dientes del maxilar inferior rosados. Y en ese momento la odontóloga dijo que eso era un signo vital. Y lo que quiero remarcar es que en el caso de Franco Casco también dijo que era vital. Y eso implica la gravedad del hecho de que se desdijera, y que claramente esta profesional estuviera asustada, que es lo que yo quería decir. Que cuando la miré a los ojos y le dije, vos me dijiste que era vital, ella dijo, bueno, puede ser perimortem, y perimortem no es lo mismo que postmortal. Entonces le dije, perimortem es antes, durante o después de la muerte. Entonces no es lo mismo. Y ahí saltaron los otros forenses de la corte a hablar por ella. La gravedad de esto es muy importante desde el punto de vista institucional. No así desde el punto de vista de la investigación, porque lo que antes era la única prueba con la que yo llegaba a la operación de autopsia, ahora es una prueba más. Está determinado y firmado que es una muerte violenta por asfixia por sumersión. Eso está en coincidencia con todos los perites. Las diferencias pasan por otro lado. Así que con respecto científicamente al fenómeno del pink teeth, ahora pasó a un segundo plano. Insisto, lo que no pasó a un segundo plano fue la actitud de las peritas. Te preguntaron, a ver, la primera, ¿qué opinión te merece el punto sexto del informe del Juzgado Federal que señala que no se han observado signos de participación de terceras personas? Bueno, gracias. Ese es un punto fundamental y es uno de los puntos en los cuales yo firmé en disidencia,
porque llama la atención que se expida por lo negativo, cuando habitualmente en un informe se expide por lo positivo. Es decir, cuando se expide por lo positivo, lo que da son los datos positivos que se encuentran, no los datos negativos que se encuentran. Entonces, el hecho de haber puesto y haber firmado que no existían signos del accionar de terceros, en realidad no descarta que haya existido el accionar de terceros. Por eso mi aclaración es esa, lo cual generó otra enorme movilización entre todos los perites de la Corte que querían que bibliográficamente, otra vez el mismo verso, que bibliográficamente dieran mis explicaciones en ese momento. La realidad es que es sumamente llamativo e inusual que, así como, digo, como para tener una lógica, si realmente hubieran estado en contexto, si hubieran contextualizado la autopsia, como dice el protocolo de Minnesota, tendrían que haber leído los 20 cuerpos, como leímos con las querellas y como leímos con la consultora pericial de ciencias forenses, y se tendrían que haber enterado de todo lo que pasó, ¿sí? Cosa que no hicieron. Y sin embargo, llamativamente se tomaron el trabajo de poner esas líneas, de aclarar que no hay evidencias del accionar de terceros. Es una línea que nunca debió estar ahí. Si no hay evidencias, no lo ponen. Ahora, si hay evidencias, uno opta por lo positivo, pone los datos positivos. Eso en toda la ciencia, sobre todo las relacionadas con la salud. ¿La otra pregunta? La otra pregunta también derivada de los resultados de la autopsia, ¿cuál es la hipótesis principal sobre cómo habrían asesinado a Facundo, de qué manera? Y asociada a eso, si Facundo murió en el Cangrejal y no cayó del puente, como sugerían los medios parapoliciales, ¿cuál es la hipótesis dentro de la autopsia y la querella acerca de cómo lo asesinaron? Ahí los abogados también pueden complementar. Muy brevemente, la hipótesis es un traumatismo, un politraumatismo, que puede o no incluir un submarino húmedo, es decir, con la sumersión de la extremidad cefálica de la persona en ese lugar, o un politraumatismo y el descarte en ese lugar para que en el agua, como hace por ejemplo la Rosarina, que revienta a golpes a los pibes y después les tira al Paraná, bueno, en este caso ocurrió cerca de Bahía Blanca. Esas serían las hipótesis.